Está. Buenas tardes. Agradecidos con Dios en esta tarde de miércoles, junio 4 del 2025, por la oportunidad que Dios nos brinda de poder estar una vez más en vivo y a todo color desde estas instalaciones. Agradezco a Dios por la presencia de los que nos puedan acompañar en esta ocasión. Y también quería agradecer a todas las más de 500 vistas que le dieron al video que hicimos el jueves pasado, 29 de mayo. Agradecidos con Dios por esa oportunidad que nos dan de haber visto y algunos haber compartido también el video con las demás personas. Sé que esta información es muy importante porque vemos las situaciones, vemos la necesidad de la información esta que estamos ofreciendo, que es el libro Cómo procrear una familia sana. Anoche compartíamos con unos evangelistas que son amigos nuestros y platicábamos acerca de lo que son las familias y concordábamos en varias cosas, y me llamó la atención de que siempre, escuchen bien, siempre que en un matrimonio haya ese acuerdo de cuando van a disciplinar a sus hijos, la persona, sea el hombre o sea la mujer, sea el padre o sea la madre, si está disciplinando a su hijo o a su hija, la otra parte no se meta. Si la está disciplinando delante de, no se meta. Porque hemos visto y tenemos experiencia en este asunto. No tenemos una familia perfecta. No estamos hablando de eso. Pero yo veo un problema, que cuando en la pareja están en desacuerdo en cuanto a la autoridad y en cuanto a la disciplina, ténganlo por seguro que van a tener problemas en el futuro. Por el momento quizás les parezca injusto. Les doy un ejemplo. A mi esposa y a mí nos dijeron en varias ocasiones, cuando estaban nuestros hijos chicos, que los dos éramos malos con ellos, que éramos padres malos. Y esas personas que nos dijeron que éramos padres malos, años después, estamos hablando de 20 o más años después, ahora nos dicen: oh, es que ustedes tuvieron suerte. Le llaman suerte a la aplicación de la disciplina, a la aplicación de la autoridad. Nuestros 5 hijos nunca nos vieron a nosotros pelearnos enfrente uno del otro, teniendo respeto a la autoridad y teniendo respeto a la disciplina. Si mi esposa disciplinaba a nuestros hijos, yo nunca les decía: hey, ¿por qué le estás pegando? Y viceversa. Si yo les pegaba a nuestros hijos enfrente de ella, y por cierto, ella la que me tenía los reclamos, porque ella se quedaba en casa, los quehaceres de la casa, y ella me tenía un reporte acerca de las disciplinas o la indisciplina que tuvieron algunos de ellos, y entonces poníamos manos a la obra. Entonces, son los resultados, no es suerte, ni fuimos malos. Lo que pasa es que aplicamos la ley de la autoridad y la ley de la disciplina, que por cierto hablamos en nuestro libro Cómo procrear una familia sana, ampliamente, sintetizadamente, acerca de esas dos palabras. Y la otra palabra es respeto. Pero mi hincapié en realidad es en la autoridad y la disciplina. Y platicábamos con este matrimonio, y ese matrimonio tiene
hijos similares a los de nosotros en cuanto a disciplina, porque estuvieron de acuerdo. Nunca se pelearon ellos porque uno le pegó al hijo y se le pareció injusto que le pegaran. Si era injusto o no, debería de quedarse callado. Y es que si se viola una de esas leyes, se van a pagar consecuencias. Ténganlo por seguro. Tenemos experiencia suficiente nosotros el día de hoy. Yo tengo más de 60 años de edad. Y puedo asegurarles que cuando uno viola una ley, es más, yo le platicaba a mi esposa durante esta semana, le platicaba que más y más me doy cuenta de la ley de la siembra y la cosecha. La Biblia habla de eso también, pero me llama la atención de cómo la naturaleza nos enseña que si tú siembras una semilla, sea de maíz, sea de sandía, sea de melón, la semilla que sea, no te va a regresar la naturaleza una semilla, te va a regresar múltiples semillas. Hemos hecho cuentas que una mata de maíz te viene dando como unos 1500 granos. Con un solo granito cosecharás más de 1500 granos. Y eso tiene que ver también con las palabras. ¿Qué palabras decimos? Hay que tener cuidado de qué palabras decimos. Porque las palabras que salen de nuestra boca también son palabras que van a retribuirnos, sea bueno o sea malo. Y eso es especial, porque si le ponemos atención a las palabras. Y una vez me acuerdo que les di un ejemplo un ejemplo que está escrito en el libro de la ley del éxito, un libro escrito por Napoleón Hill, la ley del éxito, The Law of Success. En ese libro se encuentra una historia muy interesante que me llamó poderosamente la atención. Un hombre se autosugestionó tanto que se mató a sí mismo. Se suicidó sin ahorcarse, sin clavarse un cuchillo, sin darse un balazo, con las puras palabras. Les doy el ejemplo completo. Este hombre trabajaba en un banco y el hombre tenía el vicio de apostar en carreras de caballos. Y tanto fue su vicio que apostaba y perdía, y se acabó sus recursos de él. ¿Qué fue lo que hizo? Por el vicio que tenía, comenzó a extraer dinero de la caja en el banco donde trabajaba. Comenzó a extraer dinero con la esperanza de recuperarse, con la esperanza de ganar una carrera y poder regresar el dinero a la caja. Pues tanta fue su mala suerte que no ganó, ni pudo tampoco regresar el dinero. Y entonces se dio cuenta el manager de ese banco y comenzó a sospechar de que él estaba extrayendo dinero. Entonces cuando él notó que ya se habían dado cuenta del desfalco que estaba haciendo a la caja en el banco, el hombre huyó y se fue a un hotel, rentó un cuarto y se acostó en la cama del cuarto y comenzó a decir las palabras: esto me va a matar, esto me va a matar, esto me va a matar, esto me va a matar. ¿Y qué creen? Se murió. Y el resultado de la autopsia reveló que se autosugestionó él tanto que murió. Esto me va a matar. Y
yo creo que deberíamos de horrorizarnos nosotros en realidad y tener cuidado de las palabras que uno dice, porque las palabras, miren, la palabra tiene mucho que ver. En los que creemos en la Biblia, hay unas palabras que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Él solamente ordenó por la palabra. Nosotros, como creación de Él, también somos creadores pequeños. No en la magnitud de Él, pero sí tenemos la capacidad de ser creadores. Por eso hay que tener cuidado. Napoleón Hill dijo también en ese libro y en sus consejos que él daba como orador, decía, ten cuidado de las palabras que hablas, porque con las palabras que hables edificarás a un ser humano o matarás a un ser humano. ¿Y cómo es tan fácil? ¿Cómo hay matrimonios que se deshacen por la violencia no física, sino por la violencia de la lengua? Con razón el apóstol Santiago dice en su carta que la lengua, aunque sea un miembro pequeño, tiene la capacidad de hacer lumbre, de quemar todo un pueblo. ¿Y cómo es fácil en realidad? ¿Cómo se puede dañar a una persona a través de chismes, a través de mentiras, a través de palabras? Es cierto. Por eso uno tiene que tener cuidado de lo que uno habla. Dice un texto en el libro de los Proverbios, dice que en las muchas palabrerías no falta el pecado. Y también dice, en Proverbios también, dice que con las palabras que uno habla, dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Así que hay que tener cuidado de lo que uno habla. Por eso la gente le puede llamar mala suerte. Es que tuvimos mala suerte con la crianza de los hijos. No, señores, no es mala suerte. Lo que pasa es que se violaron leyes. Les decía la semana pasada, me parece, que Dios es el creador del universo. El universo, siendo siervo o siendo servidor de Dios, el universo trabaja en favor de nosotros o en contra de nosotros, de acuerdo a nuestros pensamientos. Es curioso que esta tableta fue un pensamiento de un hombre. El pensamiento de ese hombre obviamente no lo pudo vender. Pero aquel pensamiento se convirtió en un objeto tan tangible y esto sí se puede vender. Nadie te va a comprar un pensamiento. Nadie va a querer comprar qué bueno fuera que yo dijera, tengo un pensamiento bien tremendo, te lo puedo vender. Aquel pensamiento, si es que es bueno, necesita manifestarse. Ese es el trabajo del universo ordenado por Dios. Y eso hablamos nosotros en nuestro libro, en el primer capítulo, hablando de la oración. Entonces es interesante en realidad. Y si le ponemos cuidado, o sea, de aquí para adelante, hay que concientizarnos que las palabras de nosotros pueden dar vida, pero también pueden dar muerte. Así que hay que tener cuidado de qué clase de palabras hablamos. Hay personas que se meten en problemas y se pelean por simples palabras. Aquí tenemos la historia, o tenemos tenemos la historia del viejo oeste. Había hombres que se mataban por simples palabras. Con una ofensa que se diera, era de vida o de muerte. Y moría una persona simplemente por palabras. Y a veces las palabras son las que
son las que te orillan a que cometas un crimen, a que te pelees con tu pareja, a que te pelees con los hijos, a que hagas cosas que después te arrepentirás. Y me llama la atención de que también Napoleón Hill, dice Napoleón Hill en uno de sus libros, que como las palabras son semillas, dice, pídele al Creador que cada palabra que salga de tu boca recibas inmediatamente lo bueno o lo malo. No dejes que se tarde, porque entre más se tarde para recibir la cosecha, más difícil será la carga aquella. Por eso es que hay gentes que de repente tú los miras bien y de repente se les desbarrancan todas las cosas, y como que como si se les derramara una avalancha, de tal forma que no hay oración, no hay ninguna respuesta, porque es tiempo de pagar, es tiempo de cosechar. Qué bueno que supiéramos cuándo será el día de la cosecha. Es como estamos nosotros sembrando. Estamos sembrando a través de estos mensajes, y hay personas que nos felicitan por las palabras que decimos, porque son alentadoras, son palabras edificadoras, son palabras que ayudan. Son palabras que tengo entendido que hemos salvado 2 matrimonios a punto de divorciarse. No lo hicieron por las palabras que escucharon de nosotros, y todavía siguen ahí, todavía siguen juntos. ¿Por qué? Porque aquellas palabras trajeron un fruto, y ese fruto les sirvió a ellos, les trajo bien. Y ese es nuestro propósito en realidad, de poder traer. Por eso les digo que el libro en realidad está completamente barato, en realidad $10. $10 solamente cuesta el libro. Y si se compra y lo buscan y lo leen y lo estudian, pues les va a traer beneficios. Y yo sé que mi tiempo empezamos como unos 3 minutos tarde, los vamos a tomar. Solamente me queda decirles que creamos un sitio web donde se llama libros por maxteran.com, books by maxteran.com. En ese sitio aparecen videos, y vamos a estar subiendo información. Posiblemente, si es posible, vamos a pasar los videos que pienso yo que son más relevantes o más interesantes. Pero vamos a seguir y estamos invirtiendo esos fondos en ese sitio, porque yo sé que va a ser de beneficio, sé que ha sido de beneficio para algunos, y sé que Dios nos ayudará para poder expandir esa. Hoy precisamente se me ofreció una persona en las Filipinas de poder proyectar, de poder anunciar, de poder poner en el mercado la idea del sitio web ese, y anunciarlo intensamente por los próximos 2 meses. Y eso es bueno, porque lo van a conocer en muchos países del mundo. Y con esto agradezco a Dios realmente por esa ayuda de esa persona. Y pues con esto nos despedimos. Mi deseo es que Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Compartan el video a las demás personas. Les sé que les va a ser de beneficio. Dios los bendiga. Hasta la próxima.